Ya estamos a nada de iniciar los cuartos de final en ese Mundial de Clubes. Los octavos han tenido partidos muy buenos, como sorpresas, partidos en los cuales se han tenido favoritos, pero no han sido lo suficiente para poder llevarse los encuentros, y eso es lo que poco a poco nos va dejando esta temporada en el Mundial de Clubes. A mi parecer viene siendo una total locura, cosa que llama la atención no solo los hinchas, sino también el público en general, y hace que la gente tenga mucho foco en ello porque es un espectáculo. Y arrancamos con Palmeiras vs Botafogo, que fue un partidazo, para mí de los más parejos en estas instancias. De verdad que reflejó un encuentro de Brasileirao, ese estilo brasileño que se demuestra en todo partido, con ideas de juego claro, un juego sudamericano de lo mejor, con mucho roce, algo que se caracteriza por ello y se demuestra en el campo. Un Palmeiras que hizo un partido mejor que Botafogo, generó más ideas de peligro y remates al arco, y de tanto insistir se pudo llevar la victoria, gracias a Paulinho que convirtió su segundo gol en ese campeonato, y lo interesante de esto es que su segundo gol entrenó desde la banca de suplentes. Además que en esos partidos que ha marcado su equipo no ha perdido. La verdad que es una de las instancias que se va poniendo cada vez mejores e interesantes ya que se disfruta bien del fútbol. Ahora en el Benfica versus Chelsea, un partido que fue de principio a fin para el Chelsea, que empezó muy bien, generando ocasiones claras de gol, un Neto que hizo un gran encuentro porque siempre va para adelante, un Palmer que también jugó bien, no pudo marcar pero contribuyó mucho con el equipo y dio una asistencia. Un Chelsea que tuvo un Delap de delantero, un partido bastante regular para él, pero el arco nunca se le abrió, y quien puso en ventaja al cuadro azul fue Reece James en un segundo tiempo que no tenía goles. Tras un tiro libre un poco alejado le dio rosca necesaria, y con la parte de responsabilidad de Trubin puso el 1-0 que en ese momento les daba la victoria. Ya cuando estaba por acabar el encuentro se detuvo por tormenta, y se retomó rato después. Luego de ello, cuando ya terminaba el partido, se cobró una mano clara dentro del área, y es Di María el encargado de colocar el empate, y con esto se iban a la largue. Ya cuando se la van en el alargue y pasando 2 minutos, Prestenini comete una falta y le sacaron una segunda amarilla que le costó al equipo visitante. Chelsea se le vino encima. Aparecieron Nkunku, Pedro Neto y Dansbury Hall para colocar el 4-1 definitivo y darle la victoria para seguir avanzando en esta instancia. Mientras tanto, en el PSG vs Inter de Miami, siento que este enfrentamiento era muy disparejo porque los dirigidos por Luis Enrique venían siendo campeones de Champions y algo decía que se lo llevarían de todas maneras en ese partido. Se abrió bastante rápido el marcador por obra de Joao Neves tras una asistencia de Vitinha. Luego de eso siguieron intentando ampliar, cosa que se logró tras otro gol por parte de Neves, además de un autogol de Avilés y Hakimi que puso el 4-0 definitivo en el primer tiempo. En el segundo tiempo el PSG salió a dominar el partido, Inter de Miami no era peligro para el cuadro francés que salió a tener más el balón, a quemar un poco más de tiempo y realizando los cambios para poder cuidar a sus jugadores para el siguiente encuentro. De verdad que buen partido por parte del PSG, lo importante que es Vitinha en el medio campo, lo que genera con su fútbol, buscando espacios, jugadores con quien asociarse, para evitar siempre generar peligro ante sus rivales. Todos hicieron un gran partido, muy bien merecida esta victoria ante uno de los rivales más accesibles en este Mundial de Clubes. El encuentro entre Flamengo y Bayern ha sido de los mejores en estas instancias, ya que vimos a un Flamengo que le dio pelea hasta el final, a un conjunto bávaro que salió con todo, no quería dejar pasar esa oportunidad para demostrar de qué estaban hechos. A los 6 minutos, tras un centro bastante venenoso por parte de Kimmich, apareció Pulgar para cabecear y meter un autogol. A partir de ahí el Bayern se le vino con todo el cuadro brasileño, que se esperaba siempre una oportunidad para hacer daño, y a los 9 minutos aparece Harry Kane para poner el 2-0. Una goleada, pero tras una buena jugada por izquierda, un centro peligroso, encontraron a Gerson que de zurda convertía el 2-1 al minuto 33. Daba mucha esperanza a los brasileños que se metían nuevamente en sintonía del partido, pero a los minutos, cosa que se reflejó bastante en el partido por parte de Flamengo, cuando intentaba salir pierden el balón en 3 cuartos de campo y aprovechó León Goretzka para mandar un zapatazo a la red y dejar el encuentro 3-1. Ya en el segundo tiempo nuevamente aparece el cuadro brasileño insistiendo y tras un remate y una mano de Olise se concede un penal y Oriño logra ponerle el 3-2. Parecía que se venía el empate porque se estaban haciendo bien las cosas, pero ya en el minuto 33 aparece nuevamente la jerarquía de Harry Kane para colocar 4-2 el marcador y darle la victoria al Bayern que viene bastante fuerte y seguro para los cuartos de final. Y ahora Inter vs Fluminense. Fue un partido que de verdad sorprendió a muchos porque se encontraba jugando un equipo de Brasil que había sido campeón de Libertadores contra el subcampeón actual de la Champions, y por el trámite del partido parecía que se lo llevarían los italianos, cosa que no fue así, ya que los minutos arrancados del partido, tras una buena presión por parte del Fluminense y un centro para el 9, apareció Germán Cano bien posicionado dentro del área y concretó el 1-0 en el momento. Con ese gol se daba una esperanza más al conjunto sudamericano. Además que el Inter tenía la posesión de la pelota, el equipo brasileño contaba con sus jugadores bien planteados dentro del campo, cosa que todos pudimos ver y de qué manera. Gran línea de 3 con Freites, Thiago Silva e Ignacio da Silva, muy sólidos y concentrados en todo momento ante la algarabía Nerazzurri. El trámite fue el mismo durante todo el partido, pero quien más aprovechaba esto era el Flu, ya que Inter
por todo lado tenía el equipo adelantado y con balones largos le ganaban las espaldas y no tenían cómo regresar. Ya en el segundo tiempo, Inter tuvo nuevamente oportunidades claras, las cuales no fueron aprovechadas porque lo contrarrestaba muy bien la defensa del equipo brasileño y la diosa fortuna de los palos. Un Lautaro que no pudo mojar en el encuentro, se le cerró el arco y un Di Marco que nuevamente intentó, pero nada. Además que el portero Fabio estuvo muy atento y seguro en el partido. Y antes de acabar esa historia nuevamente apareció una contra. Hércules puso un 2-0 que dejó atónito el estadio y ese fue el final para un Inter que no pudo hacer más que una pésima actuación en el Mundial de Clubes. Otro partido que dio de calvar fue el Manchester City versus Al Hilal, ya que el amplio favorito eran los dirigidos por Guardiola porque habían tenido nuevos fichajes, un Rodri que había retomado nuevamente el medio campo, que venían haciendo bien las cosas, muy buenos partidos, ya que este último es sumamente sólido en cuanto a lo individual, y en lo colectivo parece que no fue lo suficiente para llevarse el triunfo. Ante un Gilal que tiene unos cuantos conocidos que han jugado en Europa, y por esa parte estaba bien parado, cosa la cual es bueno porque fue un partido atractivo y demostró que por más que tengas dinero no siempre vas a llevarte la victoria o el campeonato. Aunque el City empezó muy bien, ejerciendo mucha presión y aprovechando el medio campo para hacer daño, con un Bernardo Silva que abrió el marcador al minuto 9 y parecía que podía ser una goleada, apareció un importante Bono, quien fue el salvador de este gran encuentro con atajadas, quien puso a su equipo en pie para que puedan llevarse el encuentro en el segundo tiempo, arrancando nada más. Los dirigidos por Inzaghi le dieron la vuelta al marcador en 6 minutos. La verdad que era una cosa de locos cómo aprovechaban las contras que el Manchester no esperaban porque estaban muy mal posicionados. A los minutos, luego de la remontada, apareció Haaland para empatar el partido con un marcador que acabó la segunda mitad y todo se definiría en el alargue. Koulibaly puso en ventaja al cuadro árabe, pero empató antes de que acabe la primera mitad Phil Foden, y quien sentenció el encuentro fue Marcos Leonardo al minuto 112 para el Al Hilal. De verdad que ha sido hasta el momento el mejor partido del Mundial de Clubes. En cuanto a Real Madrid versus Juventus, un partido muy bueno para el Madrid, quien tuvo el dominio de todo el partido, además que se destaca muchísimo la participación de Di Gregorio, pieza fundamental para que el marcador no sea más abultado. En serio que buenas reacciones que tuvo bajo los tres palos e hizo que la Juve no se comiera una goleada estrepitosa. Muy bien por el partido que tuvo Madrid, que tenía el esquema bien plantado por parte de Xabi Alonso, el 3-4-3. Todo estaba bien, buscaban mover el balón de un lado a otro con una posibilidad de buscar un pase filtrado por el medio y hacer daño al conjunto italiano. Cosa que no se dio en todo el primer tiempo. Eso quedó 0-0 en ocasiones claras para el Madrid, una Juventus que en realidad no hizo daño y no tuvo cómo aprovechar algún mínimo error por parte del cuadro blanco. El segundo tiempo fue igual, el mismo trámite, un Madrid que intentaba, tenía las ocasiones pero no podía abrir el marcador y luego de tanto insistir, Alexander Arnold manda un centro casi en el área chica para que aparezca el jugador del momento, el jugador revelación del Mundial de Clubes, Gonzalo García, y pueda concretar el 1-0 de cabeza y batir el arco de Di Gregorio. Este chico viene de la cantera del Madrid y que ha sido promovido al primer equipo, viene haciendo las cosas muy bien, de verdad que gran inicio y esperemos que se mantenga con este nivel que viene demostrando en el Mundial de Clubes. En serio, qué seguridad y qué confianza está ganando conforme avanzan los partidos. Luego de gol, el Madrid continuó insistiendo, pero no pudo ampliar el marcador. Una Juventus que hizo cambios para movilizar el medio campo, pero esto no sirvió de mucho, ya que no tenían cómo generar peligro. Solo atacaban en los momentos necesarios, pero hacía que el partido sea el mismo trámite y así acabó 1-0. Un Madrid que por poco va agarrando confianza con Xabi Alonso en el banco y que sigan con la misma convicción para que puedan llegar lejos. Y cerramos con Borussia Dortmund vs Monterrey. Borussia Dortmund se impuso con autoridad desde el arranque, un gran doblete por parte del delantero Serhou Guirassy. Sus goles llegaron al minuto 14 tras una pared con Adeyemi quien rompió la defensa y al 24 tras una jugada similar por la banda izquierda. En la segunda mitad, Monterrey respondió con un mayor ímpetu. Al minuto 48, Germán Berterame descontó con un potente remate de cabeza generando gran emoción en el Mercedes-Benz Stadium. Sin embargo, a pesar de su dominio en posesión y con múltiples llegadas, incluyendo intentos por parte del Tecatito Corona, un cabezazo por parte de Sergio Ramos que rozó el poste, los Rayados no lograron igualar el marcador. Un aspecto significativo fue la segunda tarjeta amarilla recibida del joven Jude Bellingham durante el partido, lo que le costó la suspensión y la consecuente imposibilidad de enfrentar en los cuartos de final a su hermano Jude, que milita en el Real Madrid. A pesar del marcador, Monterrey dejó una buena imagen, valiente y competitiva, mientras que Dortmund demostró efectividad en los momentos decisivos, asegurándose el pase a cuartos de final, donde se medirá ante el Real Madrid. Y así es como han quedado los cuartos de final: Palmeiras contra Chelsea, Fluminense contra el Al Hilal, PSG contra el Bayern Múnich y Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Y ustedes coméntenme quién es su favorito para llevarse este Mundial de Clubes.